las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula Paz y seguridad en Israel, nos anuncia el fin. Está basado en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 4. Isaías, capítulo 28, versos 14 al 23. Fue grabado en vivo el 6 de febrero del año 2000, en el primer turno del Cine Ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti, Señor, para darte gracias, Padre, por este día que nos das, Señor, y que pese a los problemas, los alborotos, las ediciones que han habido en nuestra ciudad, podemos reunirnos, Señor, para seguir glorificando tu nombre, para recibir tu palabra, Señor, porque días vienen en que no habrá oportunidad de reunirnos, Señor, y habrá persecución, y habrá hambre, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame a prepararme, ayúdame a prepararme, ayúdame a fortalecerme, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y tomamos autoridad sobre toda fuerza maligna que quiera impedirme que reciba esta palabra y la entienda. Yo ato toda fuerza demoníaca y sale ahora, fuera, fuera,
En el nombre de Jesús. Señor amado, queremos darte gracias, mi Dios, por este momento. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús alabamos y bendecimos tu nombre, Dios de Israel. Amén. Amén. Yo les ruego que puedan primeramente abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 1 al verso 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al verso 4. La palabra del Dios eterno en Cristo Jesús dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. Ahora ruego que se vayan al libro del profeta Isaías, al capítulo 28, verso 14 al verso 23. Isaías capítulo 28, verso 14 al verso 23. Isaías 28, verso 14 al verso 23, dice así: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Dios soy el que soy. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el yo soy el que soy, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel de justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque el yo soy el que soy se levantará, como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, el yo soy el que soy de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz,
atended y oíd mi dicho. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Jesús habló de alborotos y de sediciones y una multiplicación de ellos como los dolores en la mujer que está de parto. Lo que está aconteciendo en nuestros días, en nuestra ciudad, en el país, simplemente se añade al cumplimiento profético que se está dando en todas las naciones. Amén. Son dolores de parto. Y pronto la nueva creación se hará manifiesta, aquella creación conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Esperamos nuestra redención en poco tiempo más. Y es por ello que nosotros necesitamos estar preparados y comprender el tiempo que vivimos. En todos estos días, el Señor va hablando a mi vida a través de la palabra. Me paso horas de horas leyendo la Escritura, leyendo la palabra del Señor. Y se va abriendo el entendimiento en relación a muchos detalles que son importantes conocer en relación a estos últimos días, para que nosotros podamos entender y comprender cuán cerca estamos de nuestro encuentro con el Señor en el aire. Habíamos hablado hace un momento, claramente cuando habíamos leído la Escritura, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al verso 4, que no deberíamos nosotros dejarnos sorprender por el Señor como ladrón en la noche. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, para que nos sorprenda aquel día del Señor como ladrón en la noche. Tenemos que saber perfectamente cuándo sería el tiempo en que el Señor vendría, cuándo sería que se manifestaría el día del Señor, la gran tribulación. Y por supuesto, el arrebatamiento apenas haya empezado la gran tribulación. El Señor manifestó claramente en su palabra que nosotros debíamos saber perfectamente. No era un conocimiento inicuo, no era un conocimiento ambiguo, no era un conocimiento dudoso. Iba a ser un conocimiento perfecto. Por eso dice la Escritura: pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La Escritura nos hablaba ya de paz y seguridad al final de los días, y es justamente lo que ahora vamos viviendo. Ahora vamos comprendiendo en las naciones. Las naciones están buscando paz y seguridad. Y si hablamos de paz y seguridad, tenemos que hablar de paz y seguridad en el Medio Oriente. Tenemos que hablar de paz y seguridad en la tierra de Israel. Porque toda la Biblia gira alrededor del pueblo judío, alrededor del pueblo de Israel. Por eso nosotros comúnmente le llamamos Israel, reloj de Dios. Amén. Porque el pueblo de Israel nos marca el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Durante muchos siglos habían sido dispersados conforme a la profecía de Moisés a causa de su desobediencia. Pero al final de los días tendrían que retornar a la tierra de Israel. Tendrían que retornar a Eretz Israel. El Señor los empezaría a traer de todos los confines de la tierra donde Él los había echado, donde Él los había dispersado. Pero después el Señor manifiesta que Israel, habiéndose constituido en nación, tendría que buscar pactos de paz y seguridad con sus vecinos y con el mundo entero. Hace algunas semanas atrás habíamos hablado del holocausto bajo la Alemania nazi, que era fundamental su cumplimiento profético para que nuevamente el pueblo judío pueda retornar a la tierra de Israel y pueda constituirse en nación. Y es justamente lo que habíamos compartido en Jeremías 30, aquella profecía del azote de adversario cruel,
Cuando el pueblo judío comprendió y vivió y experimentó que su quebrantamiento era incurable, su llaga era dolorosa, no había quien pueda juzgar su causa para sanarlos, no había soluciones eficaces. Todos aquellos que aparentemente los amaban se olvidaron de ellos, y vino el enemigo con herida, con azote de adversario cruel. Y esto a causa de la desobediencia del pueblo judío, esto a causa de su iniquidad, esto a causa de los muchos pecados, como nos dice la Escritura. Pero el Señor manifiesta que iba a hacer venir sanidad para el pueblo judío al fin de los días. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dijo el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Cuando está escrita esta palabra, manifiesta ya la constitución de la nación de Israel en Sión, en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Esta es Sión, dice la profecía. Y el 14 de mayo de 1948, después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío volvió a la tierra de Israel y empezó a volver a Sión. Empezó a volver a aquella tierra que habían anhelado durante tantos siglos en la dispersión. Esta es Sión, de la que nadie se acuerda, nos dice la Escritura. Y el Señor manifestó que después de establecida Sión, haría traer a todos los cautivos de las tiendas de Jacob, haría volver a todos los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas, de sus tabernáculos terrestres, mortales, tendría misericordia, y la ciudad de Jerusalén volvería a ser asentada por el pueblo judío. La ciudad de Jerusalén sería edificada sobre su colina, dice la Escritura. Sería nuevamente habitada, sería nuevamente establecida. Cuando se constituyó la nación de Israel, el pueblo judío todavía no contaba con Jerusalén en su poder. Tuvieron que transcurrir muchos años para que Jerusalén vuelva a ser la capital de Sión, la capital del Estado de Israel. Inmediatamente que se constituyeron en nación, las naciones árabes vecinas, los pueblos árabes vecinos, quisieron echarlos al mar, quisieron que desaparezcan de la faz de la tierra el pueblo judío, los judíos. Y de esta manera se levantaron los egipcios, se levantaron los jordanos, se levantaron los sirios, se levantaron también los libaneses, se levantó también Irak, lo que es el nombre bíblico de Babilonia, Jordania, lo que es Edom, Amón y Moab, y lo que es Egipto, Misraim, o también la tierra de Agar. Y se levantaron en contra del pueblo judío. Inmediatamente que declararon el establecimiento del Estado de Israel, hubo guerra, y se cumplió un aspecto de la palabra, un aspecto importante de la Escritura que está acá en el Salmo 83. Habían estado dispersos por tantos años, por tantos siglos, pero en el Salmo 83 habla de aquel tiempo en que nuevamente el pueblo judío sería establecido en nación en la tierra de Israel. El Salmo 83 manifiesta desde el verso 1 hasta el verso 8. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación. Justamente aquí habla la profecía de la nación de Israel, establecida el 14 de mayo de 1948. Tantos siglos de dispersión, tantos siglos, como 1900 años de dispersión. Y de pronto vemos claramente esta profecía de que Israel iba a ser nación.
pero que los enemigos del Dios de Israel, los enemigos del pueblo judío, se levantarían para que no sean nación. Y dijeron: venid y destruyámosles para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Y el verso 5 añade: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, los jordanos. En los mapas actuales de Jordania siguen los nombres bíblicos que se daban desde tiempo inmemorial: Edom, Moab y Amón. La capital de Jordania es Amón, como muchos de ustedes deben recordar. Y si no lo sabían, es necesario que lo sepan. Generalmente hay mucho pueblo que tal vez podría decir: somos pueblo de pocas letras. ¿Qué vamos a entender? Que nos enseñe, que nos predique palabra espiritual. Es bonito porque me ayuda a limpiar mi corazón. Creo que tenemos mucho elemento. Hay muchas grabaciones, hay muchas prédicas al respecto. Pero en este tiempo inclusive el pueblo de muy pocas letras tiene que empezar a comprender la profecía, tiene que entender la palabra de Dios, porque se está cumpliendo. Y es necesario que el pueblo también conozca que el Señor está a las puertas a través de la predicación de la profecía. Por eso hablamos. Los edomitas son los jordanos, las tiendas de los edomitas, dice, y de los ismaelitas, los árabes. Y por supuesto implica una ciudad también en Egipto, en la península del Sinaí, a un costado, al frente cruzando el Mar Rojo, lo que es Ismaelía, que forma parte de Egipto. Moab, seguimos hablando de Jordania. Y los agarenos, estamos hablando de los egipcios. Jebal, Amón y Amalek. Hablamos de Jebal en relación a Siria, y Amalek también en relación a muchos de los pueblos vecinos. Los filisteos, los palestinos, los filistinos o palestinos, y los habitantes de Tiro, es decir, el Líbano. También el asirio se ha juntado con ellos. Irak también, que es frontera con Jordania. Irak también se juntó a la pelea para destruir al pueblo de Israel, pero no lograron hacerlo. Inmediatamente que empezó la guerra en mayo del 48, ya para comienzos de 1949, Israel había vencido y había derrotado a sus enemigos. El Señor estaba cuidando a su pueblo. Y es más, tenía un territorio como un 20% más del territorio con el cual había nacido meses atrás, en mayo de 1948. Amén. Y de esto la palabra. En el verso 8 continúa y dice: sirven de brazo a los hijos de Lot. Los hijos de Lot habitaron en Moab y Amón. Son los jordanos, los hijos de Lot. Y el verso 13 del Salmo 83 añade: Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre: oh, yo soy el que soy. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan, dice la Escritura. Y fue así. El pueblo de Israel se hizo respetar siendo una nación pequeña, minúscula. Apenas se constituyeron en nación, empezaron a defenderse de sus enemigos y los derrotaron, porque el Dios de Israel estaba con ellos, porque la palabra estaba escrita y la palabra tenía que cumplirse. Si se cumplió en el pasado, se está cumpliendo ahora y se ha de cumplir en el futuro, y en el futuro inmediato, porque es palabra de Dios. El Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 1956 nuevamente hubo problemas con Egipto. Egipto, a través de su presidente Nasser, constituyó la República Árabe Unida con Siria y también Jordania y otros países árabes para destruir a Israel, para que no sean nación los judíos. Pero no pudieron hacer nada. La guerra de 1956 también la ganó el pueblo judío, la nación de Israel. Amén. Pero sin embargo,
sintiéndose derrotado, el presidente Nasser de Egipto continuó todavía queriendo destruir al pueblo judío. Y estaba allí queriendo hacer cosas terribles para exterminarlos. Tantos millones de árabes contra unos cuantos pocos judíos, para él era cosa fácil. Pero los judíos se adelantaron. En 1967, en lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, viendo el pueblo de Israel, la nación de Israel, que era inminente un ataque de todas las naciones árabes para destruir al pueblo judío, ellos se adelantaron y en tierra destruyeron a toda la fuerza aérea egipcia. Ni un avión pudo levantarse de los egipcios. Destruyeron toda la fuerza aérea egipcia. Empezó la guerra y en 6 días pudieron tener 5 veces más territorio con el cual habían nacido el 14 de mayo de 1948. Recordemos lo que pasó con el Holocausto. Estaba profetizado, pero también estaba profetizada la constitución del establecimiento del Estado de Israel. Y estaba profetizada también la victoria del pueblo judío. En la Guerra de los 6 días se cumplió la profecía. Jerusalén fue conquistada. La mitad oriental que estaba en poder de los moabitas, de los edomitas, o lo que es los jordanos, la recuperaron. Y por eso ahora Jerusalén es capital del Estado de Israel. Y se cumplió la profecía bíblica. Porque no podíamos considerar a Israel nación sin que tenga Jerusalén como su capital. Amén. Eso es lo que pasó. Es la palabra del Señor. Y vemos que por supuesto en 1967 ya el rabino Shlomo Goren, el rabino general de Israel, fue al muro de los lamentos. Allí el muro occidental que queda del templo que fue destruido por los romanos, y pudo establecer claramente un comunicado de que habían vuelto al más santo de sus lugares para nunca más desprenderse de ese lugar. Y empezaron a cantar Jerusalén de oro, Jerusalén shel Zahab. De esa manera ya estaba preparándose todo para aquel cumplimiento preciso de los últimos días, la reconstrucción del tercer templo. Porque la palabra nos habla de que no solamente los judíos tendrían que haber sufrido el holocausto. La palabra nos habla que tendrían que constituirse en nación, que tendrían que recuperar Jerusalén y también tendrían que reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Y eso es lo que ahora se está preparando. A través de la organización del templo ya tienen los utensilios preparados, todo está listo para construir el templo. Y de esto también nos hablaba la profecía de Jeremías 30, del azote de adversario cruel, cuando decía claramente que la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma. Jeremías 30, verso 18. En la Guerra de los 6 días, los egipcios se volvieron como mujeres. El pueblo judío entró a la península del Sinaí, que es un brazo de tierra que está entre el mar Mediterráneo, el mar Rojo y el Golfo de Acaba. Allí estuvieron todos los tanques, tremendo armamento que tenía el pueblo egipcio, armamento soviético de última generación. Pero iban avanzando los tanques judíos y de pronto encontraban que los tanques de los egipcios estaban vacíos, porque los egipcios estaban corriendo descalzos de miedo ante el ejército de Israel. Eso está en la historia. Eso ustedes van a poder leerlo y van a poder verlo en poco tiempo más a través de documentales que estamos preparando ya para la televisión. Eso es lo que ocurrió. Y se cumplió un aspecto más de la profecía. Isaías 19, profecía acerca de Egipto. Isaías 19, versos 16 y 17. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta del yo soy el que soy de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto.
Alguno podría decir, pero ¿cómo si los judíos estaban dispersos? ¿Cómo se podría pensar en el cumplimiento de esta profecía? Esta profecía tendría que cumplirse cuando los judíos estén habitando en la tierra de Judá. Amén. Y es la palabra. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que el yo soy el que soy de los ejércitos acordó sobre aquel. Y de esa manera en 6 días el pueblo judío ganó la guerra de los 6 días, y recuperó a Jerusalén como su capital. Amén. Tenía un territorio vasto y enorme para aquel tiempo, pero Israel empezó a desconfiar en el Dios de Israel, empezó a perder la fe. Se sintieron autosuficientes por la victoria que habían tenido desde el momento de que nacieron como nación. Ya en 1973, en la guerra del Yom Kippur, los árabes de forma intempestiva intentaron destruirlos. Y realmente la intervención de la mano de Dios impidió que el pueblo judío sea exterminado de la faz de la tierra. 80 millones de árabes y más contra unos cuantos miserables pequeño pueblo que estaba allí. Podían ser exterminados fácilmente, pero no pudieron hacerlo. De esa manera ya vemos claramente el cumplimiento de la profecía. Israel, para tener paz con sus vecinos, tendría que empezar a hacer pactos. Lo que la Biblia habla: pacto con el Seol, pacto con la muerte, pacto con el Hades, pacto con la muerte. Paz a cambio de territorio, territorio que Dios había dado a Abraham. Ellos han estado entregando en todos estos años a cambio de paz, y eso estaba profetizado. Paz y seguridad es lo que anhela el pueblo judío, es lo que anhela el presidente, el primer ministro, los gobernantes de Israel. Paz, paz, paz y seguridad. Y es por eso que en 1979 ya se firmó el Tratado de Paz entre Egipto e Israel en Camp David, en los Estados Unidos, a través de sus presidentes Anwar el-Sadat de Egipto y Menachem Begin de Israel. Y de esa manera entregaron toda la península del Sinaí que habían ganado en la guerra de los 6 días. Entregaron todos los campos petrolíferos que había en la península del Sinaí. Pero no terminó ahí la cosa. Había ya paz con Egipto, pero tenía que haber paz con el resto. Y de esa manera, en 1993, Yasser Arafat, el presidente de la OLP, de la Organización de Liberación para Palestina, filisteos, el presidente de los filisteos, se reunió con el presidente de Israel, Yitzhak Rabin, en septiembre de 1993, y se iniciaron las conversaciones para establecer paz a cambio de territorios, a cambio de establecer una nación en la tierra de Israel para los palestinos. En 1994, Jordania, a través del rey Hussein de Jordania, que ya murió, estableció paz con Israel. En 1995 se iniciaron las conversaciones de paz con Siria, y todo eso continúa, y falta poco tiempo para que se logre paz y seguridad en la tierra de Israel. Amén. Es lo que la palabra nos enseña, y de esa manera nos situamos en el tiempo. A los gobernantes que han estado logrando paz a través de pactos, la Biblia los llama en Isaías 28, verso 14, los llama varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. ¿Cómo es posible, podría decir alguno, que esté hablando aquí de Jerusalén, estando los judíos tantos siglos dispersos en las naciones? Es que aquí en esta profecía asume que los judíos ya tenían que estar en posesión de Jerusalén, y tendría que estarse gobernando la nación de Israel desde Jerusalén. Y el Señor habla a los gobernantes israelíes de los últimos días:
varones burladores, que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del yo soy el que soy. Y a través de la radio y la televisión, ellos también tienen que escuchar esta predicación. Y tienen que saber el embajador de Israel y los embajadores de las naciones. Y tienen que conocer lo que está escrito en la palabra, porque es palabra de Dios. La Escritura los llama varones burladores que gobiernan a la nación de Israel, al pueblo judío que está en Jerusalén. Y el Señor les dice: por cuanto habéis dicho pacto. Y es lo que han hecho. Pacto en 1979. Pacto en 1993, pacto en 1994, pacto en 1995 y pacto tras pacto desde aquel tiempo hasta ahora que estamos ya en el año 2000. Hay pacto sobre pacto y pronto todo apunta a la paz y seguridad en Israel. Y si hablamos de paz y seguridad mundial, tenemos que hablar primeramente en base a la Biblia de paz y seguridad en Israel. Amén. Y es lo que se está logrando ahora. Para que tú te sitúes en el tiempo que vivimos, te estamos predicando la palabra. Por cuanto habéis dicho pacto, tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. En hebreo es Seol, en griego es Hades. Recordemos al cuarto jinete del Apocalipsis. Su nombre es muerte y por detrás le sigue el Hades, el Seol. Amén. Ellos tienen potestad por sobre toda la faz de la tierra. Es una fuerza espiritual demoníaca que está gobernada por Satanás, que tiene el imperio de la muerte por el momento todavía. Pero sabemos que el Señor Jesús ya tuvo la victoria sobre aquel que tiene el imperio de la muerte, porque Jesús resucitó. Amén. Y en su venida Él viene sin ninguna relación con la muerte, sin ninguna relación con el pecado, para darnos vida. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pronto, hermanos, nuestra redención se ha de manifestar en nuestros cuerpos mortales. Vamos a ser revestidos de inmortalidad, de la gloria del Dios de Israel. Pero el pueblo judío, temeroso, lo único que ahora está haciendo es pacto. Pacto con los árabes, pacto con Egipto, pacto con Jordania, pacto con Siria, pacto con el Líbano, pacto con el resto del mundo, pacto con la muerte, convenio con el Seol. Ellos están seguros que la paz y seguridad que van a lograr les va a dar una tranquilidad total, pero va a ser una paz y seguridad efímera que ha de durar poco tiempo, porque no les ha de servir de nada, porque van a estar indefensos ante el ataque de cualquier ejército, como vamos a ver más adelante. Y eso es justamente lo que ellos piensan. Cuando pase el turbión del azote, nos dice el verso 15, no llegará a nosotros. La palabra en la Escritura siempre determina el turbión como inundación, como cuando un ejército inunda como corriente de aguas para arrasar una tierra. Eso es lo que se denomina turbión en el sentido figurativo. Y aquí habla del turbión del azote. Van a estar tan seguros de sus convenios de paz, de sus pactos de paz y seguridad, que no van a creer ni por remota casualidad que van a ser invadidos por otra confederación, por otras naciones al final de los días. Y ellos dirán: cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Y es justamente lo que el Señor les habla. Esos convenios de paz, esos pactos de paz y seguridad no sirven de nada. Es poner refugio en la mentira, porque es mentira, ha de durar poco tiempo. Pero que la palabra nos enseña: hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Esos pactos de paz y seguridad, esos convenios de paz y seguridad con el mundo árabe, con todas las naciones vecinas y el mundo entero, inclusive con el Vaticano, no ha de servir de nada. Es una falsedad, es una falsedad. Por eso la Biblia revela: en la falsedad nos esconderemos. Y el Señor ahora les habla a tiempo,
Por tanto, el yo soy el que soy, el Señor Dios de Israel, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Es una piedra probada, es la piedra angular, es la piedra preciosa, es una piedra con cimiento estable. Es el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret. En Él tiene que ser su confianza. Él es la roca de los siglos, Él es el cimiento estable, Él es la piedra para poder lograr paz y seguridad total en la tierra de Israel. Pero ellos no van a aceptarlo, están endurecidos. Pero la palabra aún da oportunidad, dice: el que creyere no se apresure, porque para conseguir paz y seguridad todavía hay que esperar un poco, un tiempo terrible de tribulación, la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob para los judíos, un tiempo más terrible que el holocausto. Y no solamente para los judíos, sino también para los cristianos, para los judíos espirituales que hemos sido injertados en el buen olivo, en el pueblo elegido, en el pueblo de Dios. Un tiempo terrible antes que se instaure la paz en el reino de 1000 años, en el reino milenial que el Señor Jesús ha de establecer pronto, en poco tiempo más. Amén. Porque decimos que es poco tiempo en base a la palabra profética. Y el Señor manifiesta que en base a ese convenio, ese pacto, que no sirve para nada, es una mentira, es una falsedad, porque ha de durar poco tiempo. El Señor dice que ha de ajustar el juicio a cordel y ha de ajustar a nivel la justicia, y Él mismo se ha de encargar de romper, de hacerles dar cuenta que su refugio de mentira, su escondite de falsedad, es mentira, es falsedad. Por cuanto sabemos en la Escritura que los Estados Unidos y sus aliados ha de invadir la tierra de Israel, cuando Israel haya sido recogido de entre las naciones, cuando Israel se haya constituido en nación, cuando Israel haya firmado los tratados de paz y seguridad con el mundo entero. Y de esto la palabra nos habla en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, nos habla de una confederación de naciones en base a alianzas humanas que tendría que constituirse al final de los días. Estaría formada por Rusia, estaría formada entre otras por Irán, por Irak, por Turquía y probablemente Alemania más inclusive ha de formar parte de esta confederación al final de los días. Y el Señor le habla al comandante de aquella confederación de naciones al final de los días. Ezequiel 38, verso 8, dice así: de aquí a muchos días serás visitado, le dice a Gog, que es el comandante de las fuerzas aliadas contra Israel al final de los días. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y es lo que ha acontecido. El pueblo judío está retornando a la tierra de Israel. La tierra de Israel ha sido salvada de la espada. El pueblo judío está siendo recogido de muchas naciones, retornando a los montes de Israel, que siempre han sido un desierto, mas ellos han hecho florecer el desierto. El pueblo judío está siendo sacado de las naciones, y todos ellos están volviendo a la tierra de Israel. Y en base a los pactos de paz y seguridad, están ya pronto por morar confiadamente, por vivir confiadamente. El verso 9 en adelante nos dice: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra de Israel serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el yo soy el que soy el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa. El pueblo judío, a través del convenio con el Seol, el pacto con la muerte, ha de entregar su armamento, ha de entregar sus defensas, ha de entregar inclusive sus armas nucleares. Es lo que pronto vamos a ver en corto tiempo más.
Subiré contra una tierra indefensa, dice. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Jabotinsky, un judío de principios de siglo, formó el embrión de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel y llamó los muros de Israel van a constituirse a través de las Fuerzas Armadas de la futura nación. Y esto a principios de siglo. Jabotinsky creó el Haganá y de esa manera los muros de la nación de Israel son sus Fuerzas Armadas. Pero en poco tiempo más, a través de los tratados de paz y seguridad, los pactos que se van a seguir firmando, Israel va a entregar sus muros, no va a tener muros. Por eso dice aquí en la palabra, todas las personas que habitan en Israel habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Los cerrojos y puertas de una nación no solamente son su aduana, sino también su ejército fronterizo. Ha de haber un flujo libre de capitales y de personas en el Medio Oriente. Otra comunidad árabe, otra comunidad, como se está dando en Europa y en otras partes del mundo, se ha de formar en el Medio Oriente. Una comunidad árabe israelí. Pronto vamos a verla en el Medio Oriente. Van a estar cohabitando en paz y seguridad filisteos y judíos. En otras palabras, palestinos e israelitas. Pero simplemente es una mentira, simplemente es una falsedad, porque ha de durar poco tiempo. Porque al poco tiempo, cuando ya Israel esté segura de que no viene turbión de azote y no le ha de llegar nada, las fuerzas de Gog van a invadir la tierra de Israel, una tierra indefensa que habita confiadamente. Todos van a estar viviendo en tranquilidad, gentes tranquilas, dice la Escritura. ¿Y para qué? El verso 12 añade, para arrebatar despojos. Es el objetivo de Gog. Ha de haber tal hambre, tal hambruna y tantas cosas terribles económicas y cumplimiento de profecía de terremotos y contaminación y tantas barbaridades en esa zona al norte de Israel, que para poder subsistir, para tener de alguna manera alimento, van a ver con buenos ojos la tierra de Israel, que era un desierto pero que ahora es un vergel, y cuyo ganado produce 5 veces más leche que las vacas holandesas. Y eso es porque Dios así lo ha determinado. Y está escrito en la palabra del Señor. Por eso dice el verso 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas. Es cumplimiento de la profecía. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones y que mora en la parte central de la tierra. ¿Dónde es la parte central de la tierra? El ombligo del mundo, el Medio Oriente, en Jerusalén. Amén. He ahí profecía para los últimos días. El verso 14, leamos. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho el yo soy el que soy el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Seguridad, seguridad, seguridad. Eso venimos escuchando desde que se han constituido las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es lograr paz y seguridad en el mundo. Y las Naciones Unidas simplemente son la simiente del gobierno mundial, el gobierno del anticristo. Paz y seguridad. Eso es lo que está escrito acá. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, dice el verso 15, de las regiones del norte. Y todas las otras naciones que hemos mencionado, por supuesto, están al norte de Israel. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Porque las naciones con sus propios ojos, a través de la televisión, a través de la internet, van a poder ver la destrucción del ejército de Gog en la tierra de Israel. Esto va a ser televisado.
Así como estaba profetizado Isaías 13, la guerra del Golfo Pérsico como anuncio del día del Señor, de que el día del Señor estaba cerca. La profecía acerca de Babilonia, que es el nombre bíblico de Irak. De la misma manera, como fue televisado en aquel tiempo, se ha de televisar todo aquello que ha de acontecer con el ejército de Gog delante de sus ojos, que han logrado sus gobernantes burladores con la muerte y con el Seol, pactos de paz y seguridad, mentirosos y falsos que no van a durar nada, conforme a la profecía bíblica. El Señor se ha de santificar delante de los ojos de las naciones, y así ha dicho el Señor en el verso 17. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos días que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, terremoto. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos, internet, televisión vía satélite, ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el que soy, el Dios de Israel. Y esto lo proclamamos y lo anunciamos, porque ha de ocurrir, está pasando y ha de pasar. Es palabra de Dios. El granizo que ha caído sobre España hace pocas semanas es una muestra de lo que Dios ha de hacer con Gog en la tierra de Israel. Amén. Pero con la diferencia es que ha de caer también fuego y azufre. Y de esto también la palabra nos habla. Es la manera en que el Señor mismo se ha de encargar de romper ese pacto. Amén. Pacto con el Seol, pacto con la muerte, pactos de paz y seguridad que no sirven para nada. Dios mismo ha de tomar el control y el gobierno de su pueblo. Amén. Y por eso dice la palabra, el verso 18 de Isaías 28, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Y el verso 17, que no habíamos terminado de leer, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. El granizo de parte del Señor sobre las tropas de Gog es el símbolo de la manera en que Él rompe ese refugio de la mentira en el cual se ha escondido el pueblo de Israel al final de los días para tener paz y seguridad. Y debemos decirlo, Israel no ha de tener paz sin que no tenga al príncipe de paz, al Mesías de Israel, al Dios que creó los cielos y la tierra. Pero sabemos que al final de los días, ya en su segunda venida, y inclusive cuando el anticristo esté sentado en el trono, muchos se van a dar cuenta y van a aceptar a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice la profecía de Zacarías 13, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Llorarán por el Mesías. Pero para eso hay tiempo. Todavía hay muchas cosas que tienen que ocurrir en base a la profecía bíblica. Hay algunos judíos mesiánicos que sí han considerado esa palabra, y es real, pero también están siendo perseguidos por los mismos judíos. Hace unos días me llegaba un documento, una revista, en el sentido de que la organización Judíos para Cristo, que tenía una página en internet, a través de Lycos, que es un servidor muy grande en el mundo, se le ha quitado el contrato porque los judíos y muchas personas han dicho que es un insulto manifestar que Cristo es para los judíos.
Y de esa manera los judíos mesiánicos ahora están siendo perseguidos y no se les permite ingresar a la internet a través de su página. Todo esto es simplemente lo que está profetizado, el endurecimiento. Lo que ocurrió con el Mesías, con el Señor Jesús, endurecidos. Los judíos se fueron contra Él. Y esto ha de acontecer más aún todavía en estos últimos días y cuando nos avecinamos al gobierno del anticristo. El pueblo judío, la religión judía, el judaísmo se ha de unir a la gran Babilonia, que está liderizada por el Vaticano, que está buscando la religión única mundial. Y ellos también van a ser partícipes para la persecución de lo que ellos llaman las sectas extremistas, que no quieren unirse a la religión mundial. Y muchos vamos a partir a la presencia del Señor creyendo en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pero el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque ha de haber persecución. Porque no les ha de gustar escuchar lo que se predica, lo que está escrito aquí en la palabra. Se van a valer de cualquier cosa para destruir, para denigrar, para calumniar. No importa. Ocurrió con los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Con el granizo se barrerá el refugio de la mentira. Con las aguas de los ejércitos de Gog se arrollará el escondrijo de falsedad. Y será anulado, dice el Señor, el pacto. Vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados. Muchas ciudades que están en el valle de Amón Gog profético, que es el valle de Ajalón que une Jerusalén con Tel Aviv, donde está el aeropuerto, todo ese valle ha de ser el lugar de sepultura para el ejército de Gog. Y por supuesto que hay ciudades, hay poblaciones. Esas poblaciones van a ser pisoteadas por Gog, pero hasta ahí van a llegar, porque Gog no ha de poder llegar a Jerusalén. Amén. Porque el Señor lo ha de destruir en su paso hacia Jerusalén, conforme a la profecía bíblica. Y eso es lo que quería alegar ahora. Isaías 28, verso 19. El verso que sigue, para que te des cuenta del tiempo que vivimos y despiertas de una vez por todas de tu letargo y que crees que todavía el Señor tarda siglos en venir. Isaías 28, verso 19 dice: luego que comience a pasar, Él os arrebatará. Lee conmigo a la cuenta de 3, 2, 3. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que estamos viendo. Hemos visto el holocausto profetizado. Hemos visto el retorno de los judíos a la tierra de Israel profetizado. Hemos visto la restauración de la nación de Israel profetizada. Hemos visto claramente lo que es la restauración de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Y por supuesto, me faltaba otro aspecto que es necesario compartir en este día y que ocurrió en octubre de 1990, en la fiesta de los tabernáculos, cuando los judíos ortodoxos, denominados fieles del templo, colocaron la piedra fundamental de 4 toneladas, 4,000 kilos, como cimiento del futuro tercer templo. Y se repitió la historia. En el tiempo de Zorobabel, para la reconstrucción del segundo, colocaron la piedra. Hubo tantos problemas con las naciones vecinas que tardaron 18 años para empezar a construir el segundo templo. Y desde 1990 al 2000 ya vamos casi 10 años. Y no digo de ninguna manera que se han de cumplir los 18. Amén. Esto está en las manos del Señor. Pero aquel hecho de que se colocó el cimiento del tercer templo judío está profetizado en la Biblia. Zacarías 8, verso 1 en adelante, dice así. Zacarías 8, verso 1 en adelante, dice así: vino a mí palabra del Dios soy el que soy de los ejércitos, diciendo: así ha dicho, yo soy el que soy de los ejércitos. Seré a Sión
con gran celo y con gran ira la celé. Es el holocausto. Así dice el yo soy el que soy. Yo he restaurado a Sión. Es la restauración de la nación de Israel en 1948, que para nosotros es tiempo pasado. Yo he restaurado, dice en pasado. En el verso 2 dice, celé a Sión en tiempo pasado. Está hablando del holocausto y está hablando de la restauración del Estado de Israel. Amén. Con Jerusalén como su capital, porque Sión no es completa si Jerusalén no es su capital. Pero también en el verso 3 dice, y moraré en medio de Jerusalén. Es futuro. Para el tiempo que nosotros vivimos, el celo es pasado, el holocausto. Es restauración. La restauración de Israel ya es cosa pasada. Forma parte de nuestras vidas. Jerusalén como capital es cosa ya pasada. Es parte de nuestras vidas en el tiempo que vivimos. Pero también dice, moraré en medio de Jerusalén. Es futuro. Es para el tiempo del milenio. Amén. Moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte del yo soy el que soy de los ejércitos, monte de santidad. Esto ha de ser en el milenio. Jerusalén ha de ser llamada ciudad de la verdad, y el monte de Sión será llamado monte de santidad. Amén. Bien, así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y es lo que ha acontecido. Jerusalén, cuando estaba devastado, no había un judío ahí. Estaban algunos cuantos perseguidos, hacinados, temerosos. Ahora ahí tenemos las imágenes, ustedes los van a poder ver a través del documental que hemos estado preparando. Los ancianitos judíos están caminando por las calles de Jerusalén. Y las calles de Jerusalén están llenas de muchachos y muchachas que juegan en sus calles. Es profecía cumplida, porque es profecía para los últimos días, porque es palabra de Dios y se está cumpliendo. Y esto es maravilloso ante nuestros ojos, y también es maravilloso delante de los ojos del Señor. Por eso dice el verso 6, así dice el yo soy el que soy de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, aquellos que vinieron del holocausto y de la dispersión, dice la palabra, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor. Y el verso 7 añade, así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. El retorno de los judíos de los confines de la tierra, del oriente y del occidente, incluyendo Estados Unidos y Argentina, que es donde hay una población enorme de judíos que están retornando todavía a la tierra de Israel. Pero ojo, inclusive después de la invasión de Gog, el Señor ha de seguir trayendo judíos. Si ustedes leen Ezequiel 39 van a ver que va a seguir trayendo judíos a la tierra de Israel. Esto es importante conocer, para que ninguno piense y diga, todos tienen que volver para que recién venga el Señor. Falso. Por eso estudia y escudriña la palabra del Señor. Dice la palabra, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Y hoy los judíos están habitando en Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y el verso 9 nos habla del cimiento del templo, del tercer templo judío, cuando dice, así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos. Escuchen esta palabra, cristianos. Esfuércense vuestras manos. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa del yo soy el que soy de los ejércitos para edificar el templo. Esto ocurrió en octubre de 1990. Ese día, el 14 de octubre, si mal no recuerdo, se ha echado el cimiento para la construcción, para la edificación del tercer templo judío. Y el Señor que dice, los que oís esto en estos días, esfuércense vuestras manos, porque nuestra redención está cerca. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Y el verso 10, que es importante,
que nos habla del holocausto y nos habla de la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia. Y es lo que ocurrió con el holocausto. Eran esclavos. Nadie recibía paga antes de la restauración de la nación de Israel respecto del pueblo judío. Ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo, el azote del adversario cruel. La Alemania nazi, que exterminó al pueblo judío antes de que se constituyan en Sion, en la nación de Israel. Y en la última parte del verso 10 habla de la Segunda Guerra Mundial como parte inherente al holocausto, al tiempo de esclavitud y de muerte del pueblo judío. Y por eso dice, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. No dice algunos hombres, habla de todos los hombres, habla de toda la humanidad. Está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que nosotros claramente vemos en la palabra. Y el verso 11 dice, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Señor, porque habrá simiente de paz. ¿Cuál es la simiente de paz? No son los pactos de paz que están haciendo los gobernantes de Israel. La simiente de paz es cuando Ben Gurión declaró el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Amén. Porque esa es la simiente que manifiesta que Jesús viene y ha de reinar en Jerusalén por 1000 años en todas las naciones, sobre todas las naciones, y las ha de regir con vara de hierro, como dice la palabra del Señor. Amén. Cuando se constituyó Israel solamente fue la simiente de paz, porque después ha de dar el fruto cuando el Señor Jesús venga y ha de poner orden en la tierra mediante la campaña de Armagedón. Amén. Es la palabra del Señor. Habrá simiente de paz, dice el verso 12. La vida dará su fruto y dará su producto a la tierra. Y es lo que ha hecho Israel. Una vez de que se ha constituido la simiente de paz el 14 de mayo del 48, también ha habido fruto en la vida, ha habido fruto en la tierra, producto en la tierra. Los cielos han dado su rocío. Antes era un desierto. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, dice la palabra. Y el pueblo judío, el remanente, está poseyendo ese pedazo de tierra. De lo que les queda, porque gran parte están entregando a los filisteos, a los palestinos, a cambio de paz. Volvemos a Isaías 28, brevemente. Isaías 28, verso 19. Ahora entendemos. Holocausto, restauración de la nación de Israel, retorno de los judíos, hacerse respetar con las naciones vecinas, recuperación de Jerusalén. Ahora lo que es el colocado de la piedra fundamental para edificar el tercer templo, y los convenios y los pactos de paz y seguridad de Israel con las naciones vecinas y con el mundo entero, incluyendo Estados Unidos y el Vaticano. El Señor dice, luego que comience a pasar, Él los arrebatará. ¿Está más claro? ¿Cuántos dicen amén? Luego que comience a pasar, Él los arrebatará. Y esto lo mostramos en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche. Vamos mostrando en cada momento, a través de la radio, a través de la televisión, los aspectos de paz, los tratados de paz, los convenios de paz. Porque el mundo entero, CNN y todas las cadenas de noticias mundiales están con sus ojos puestos en Jerusalén, en Israel. Amén. Y eso para nosotros no es extraño, porque también la Biblia lo hace, porque es la palabra de Dios. Aleluya. Y por eso nosotros sabemos que vivimos los días finales. Por eso sabemos que vivimos días postreros. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará. Amén. Y esto está en relación también a aquello que Jesús habló respecto de huracanes, del bramido del mar y de cambios climáticos en toda la tierra que causarían angustia, desfallecimiento de los hombres a causa de la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén.
Y también ahora en relación a Israel ha comenzado a pasar. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Pronto, pronto veremos al Rey en su hermosura y veremos la tierra que está lejos. En el momento del arrebatamiento, la venida del Señor está cerca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te alabamos, Señor! ¡Gloria! ¡Él viene! ¡Él viene! Y hay mucho pueblo que tiene que comprender esta realidad. Él viene. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará. De día y de noche. Y será espanto ciertamente entenderlo oído. Y vemos que pasa. Pacto, convenio. Pacto, convenio. Barak, convenio. Barak con Siria, convenio. Barak con Jordania, convenio. Barak con el Líbano, convenio. Barak con palestinos, convenio. Barak con intermediación de Estados Unidos, convenio. Y pasará. Y en la mañana pasará. Y en la noche también pasará. De mañana en mañana pasará. Y de día y de noche pasará. ¿Qué pasará? Aquello que comienza a pasar. Y que nos muestre claramente que el arrebatamiento está cerca. ¿Y qué es lo que ha comenzado a pasar? Es el pacto con el Señor. Es el pacto, el convenio con la muerte. Pactos de paz y seguridad, de mentira y de engaño que no van a servir para nada. Amén. Y eso lo vemos cada día. Lo vemos cada día. De mañana en mañana pasa. De día y de noche. Y la palabra dice, y será ciertamente espanto. ¡Espanto! Si la palabra dice espanto, es espanto. Porque es lindo hablar de arrebatamiento. Pero cuando se habla de persecución a causa de la palabra de Dios, a unos no les gusta y dicen, no, aquí yo mejor me voy. Esta congregación no es para mí. Voy a ir donde me prediquen bonito, donde me engañen, donde me mientan. Y así voy a vivir en paz. Cada uno tiene la salvación de su alma en su propia potestad. Amén. Porque todo esto nos anuncia el holocausto más horrible que ha de venir sobre la humanidad. Lo que han escuchado ustedes a través de la prédica acá, a través de la radio, y en poco tiempo más van a ver a través de imágenes que hemos preparado a través de la televisión, simplemente es una pequeñez de la horrible barbaridad que se ha de dar en la gran tribulación. Es espanto. Es algo horroroso. Es horrible lo que viene. Y será espanto entender todo lo oído. Vienen campos de concentración para aquellos que no quieran unirse a la religión única mundial. Porque ya se ha firmado un tratado de genocidio. Porque las naciones liderizadas por Estados Unidos y el Vaticano han determinado que la causa de los genocidios como la Segunda Guerra Mundial es la religión y el sectarismo y el odio entre razas. De tal manera que en base a esto, que muchas naciones ya han firmado el tratado de genocidio, se ha de considerar ilegal decirle a otra persona que su religión no es verdadera, que es falsa, que es prohibido, ha de ser prohibido pregonar la religión de cada uno para convertir al otro, porque todos tienen al mismo Dios. Y de esa manera, desde adentro, está operando la religión única mundial. Y los cristianos vamos a ser perseguidos, porque vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Porque ahí sí, nosotros no obedecemos a hombres, obedecemos al Dios de Israel que nos llamó y nos tomó por soldados para predicar su palabra. La religión única mundial ha de cobrar más fuerza este año. Y poco tiempo nos queda para estar en esta tierra, hermanos. Así que preparémonos, porque el Señor está cerca. Amén. Van a haber días de persecución. Días en que se van a tejer toda la cantidad de barbaridades en contra de los cristianos.
para despojarlos, para callarnos, para que no sigamos predicando la palabra. Y habrán campos de concentración, campos de muerte. Se ha de repetir la historia, como ocurrió con los judíos y cristianos evangélicos en la Alemania nazi, porque también los cristianos fueron perseguidos por Hitler, en convenio con el Vaticano, en convenio claro con el Vaticano en aquellos días, porque hubo un concordato entre Alemania y el Vaticano para exterminar al pueblo judío, y eso hay una documentación clara en la historia. De la misma manera, la mujer que cabalga la bestia, que es el Vaticano, ha de operar en el gobierno mundial, y es cuando han de haber campos terribles de exterminio, porque se han de quitar todos los derechos a los sectarios, a los de las sectas. Los de las sectas van a ser considerados como personas que no tienen el derecho a la protección de la ley, y se les quitará todos los beneficios que puede traer la ley para aquellos que no quieran plegarse a la religión única mundial. Y de esa manera habrá persecución y muerte y asesinato en muchos. Y es donde también la palabra se ha de cumplir. Verso 20. Campos de concentración. Isaías 28, verso 20. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. 3, 4 en una cama. Niños, mujeres, 4, 5 hombres en una sola cama. Tiempo de persecución. Ciertamente espanto, dice la palabra, será entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, para poder taparse. Porque el yo soy el que soy se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, el yo soy el que soy de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho, dice el Señor. Pactos de paz y seguridad en Israel es señal de los últimos días. Luego que comience a pasar, Él nos arrebatará, dice la palabra. Pero también nos habla que espanto será entender lo oído en aquellos días, porque la manta será estrecha, la cama también será estrecha, será corta para poder estirarse. Y el Señor habla que se ha de levantar y ha de pelear. Ahí habla de qué manera de exterminar, en otras palabras, al ejército de Gog, a las fuerzas del anticristo contra las naciones del mundo en el Armagedón. Y él ha de enojarse y ha de hacer su obra, su extraña obra, y ha de hacer su operación, su extraña operación, porque ha de hollarlos, ha de pisotearlos, y la sangre de los cadáveres ha de subir hasta el freno de los caballos, y se ha de formar un lago de 288 kilómetros. Amén. Ese es el Armagedón. Algunos que dicen, no, el Señor tarda en venir, no, es el loco, nos está hablando otra tontería más. Y seguramente esto, no precisamente los que están aquí dentro, sino los que nos escuchan por radio y por televisión. Pero en aquellos días de la gran tribulación recordarán estas palabras o sus burlas. Por eso dice, ahora pues, no os burléis. ¿Pero por qué? Para que no se aprieten más vuestras ataduras. La burla de ahora se ha de dar luego con su recompensa en aquellos días. Amén. Es la palabra. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. Y es destrucción total. Es palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que los juicios de Dios vienen sobre la humanidad. Han rechazado la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y la ramera está tratando de unificar a todas las religiones del mundo, la gran Babilonia, con una apariencia de piedad, libertad religiosa, libertad religiosa. Pero sin embargo también están las leyes que atentan, que aquellos que quieran predicar su religión y decir que la otra religión es falsa, van a perder sus derechos de ciudadanía, porque van a ser considerados peligrosos, sectas peligrosas, terribles, nocivas para la humanidad, para el gobierno mundial. Y es donde se han de establecer los campos de la muerte, los campos de concentración.
La manta será estrecha y la cama será corta para estirarse. Horrenda cosa es lo que viene todavía. Ciertamente espanto será entender lo oído. Pongámonos de pie. ¿Cuántos han entendido esta palabra? Levante la mano. Hemos avanzado, hemos tocado muchos términos. He tratado de ser lo más resumido y explícito posible al mismo tiempo para no llenarlos de fechas y de muchos aspectos históricos. Pero que sin embargo en su momento también es necesario remarcar para que se quede con más claridad lo que estamos predicando y lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Amén. Por eso es necesario. Si esta palabra ha sido para ti, es tiempo de buscar al Señor, porque no estamos jugando. Amén. El Señor viene. Vienen días terribles de persecución. Y esto yo ya de alguna manera adelanto contra mi persona. Yo me he ido mostrando muchos aspectos, en visiones, en sueños, que hay un tiempo de persecución. Vamos a ser probados como el oro, pero vamos a darle la gloria al Dios del cielo en su presencia. Amén. Y tú eres parte de todo esto. Y tenemos que seguir firmes hasta el final. No solamente los de Cristo viene, porque hay mucho pueblo que nos sintoniza en radio y televisión, que aunque escucha a sus líderes y les dicen que no escuchen la radio, que no vean el canal, ven y se alimentan de la palabra. Gloria al Dios del cielo por ellos, para que reciban esta palabra y se preparen, porque el tiempo está cerca. Amén. Ha llegado el tiempo de consagrarse aún más. Arregla tu vida, ordena tu casa, ordena las cosas, no tengas nada pendiente, no permitas que nada te ate a esta tierra. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto entender el oído. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo subo a tu presencia, Señor, porque hoy quiero consagrarme a ti. La profecía del pasado se ha cumplido, Señor. La profecía del presente se está cumpliendo, Señor. Y falta poco, mi Dios, para que se cumpla lo que viene y lo que está por venir. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a buscarte, Señor, a consagrarnos más a ti. Señor eterno, yo te clamo en el nombre de Jesús para que obres en mi vida y me ayudes a escapar de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Que no me falte la fe cuando haya persecución a causa de la religión única mundial, promovida hoy por la gran Babilonia, que monta la bestia, que monta a las naciones y siempre está metida en arreglar los problemas políticos, fornicando de esta manera con los gobernantes de la tierra. Lo hará de la misma manera con el príncipe que ha de venir, con el gobernante del mundo. Lo montará por poco tiempo, porque luego se dará la vuelta y la gran Babilonia será despedazada, será desolada, desnuda y quemada con fuego, porque se han de cumplir
tus palabras benditas, Señor, tu palabra real y verdadera. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque aún la mujer que monta la bestia tiene que beber mucha sangre, tiene que embriagarse de mucha sangre, tiene que quedar ebria de la sangre de los mártires de Jesús, como dice tu palabra. Aún nos ha completado el número, Señor, de aquellos mártires, los santos tuyos, que van a partir a tu presencia, como tantos otros de la antigüedad, Señor, habiéndose abierto el quinto sello, Señor. Pronto se completará el número, Señor, y viviremos y experimentaremos lo que está escrito en Hechos 1, verso 8, en su lengua original. Y me seréis mártires, no testigos, como dicen muchas versiones, mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy quiero consagrarme a ti, dejar de jugar con el pecado y consagrarme de todo corazón, porque vienen días horribles a todo el pueblo cristiano que ha nacido de nuevo, Señor. Gracias, papito. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Ahora habla tú con tus propias palabras un instante. Pronto ha de ser prohibido predicar. Ya están hechos los tratados. Pronto más naciones se van a plegar a él. Es el nuevo orden mundial. Es el advenimiento del gobierno mundial del anticristo, que se ha de oponer primeramente contra todo vestigio de cristianismo verdadero. Y la gran Babilonia está gestando todo esto en concomitancia con todos los gobiernos de la tierra, porque fornica con los gobernantes de la tierra. Vemos nomás cómo la gran Babilonia ha estado interviniendo en el problema del agua. Monta al poder gubernamental, al poder político, cabalga, como nos dice Apocalipsis 17, está sentada sobre la bestia. Y pronto, con la globalización, estará montando con poder total el gobierno mundial. Ahí donde estás, hermano, recuerda siempre esta palabra, medítala, léela, vuélvela a leer, escudriña los programas proféticos de noticias, porque el Señor dice: estad atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Isaías 28, verso 23. Por eso, ahí donde estás, levanta tus manos, será conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre, porque eres Dios bueno y santo. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón, conociendo lo que está pasando, Señor.
Dios amado, guíame ahora y ayúdame a consagrarme, Señor, a santificarme aún más, Señor, para encontrarme contigo en el aire. Y si hay que padecer persecución, estoy dispuesto, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo, porque eres el Dios de Israel. Gracias, Salvador. Gracias, Redentor. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Estemos pendientes de todo aquello que pasa. Presten más atención a Israel, reloj de Dios, el programa profético. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará. Y de día y de noche pasará. Y la mañana y luego la noche pasará. Y ciertamente espanto será entenderlo oído. Es la palabra con la cual quiero que te vayas en el día de hoy. Que Dios te bendiga. Alabemos al Rey. Me alegré al poder oír. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes
eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.